Y el país integra. En este momento nos acompaña Alberto Narváez, quien es epidemiólogo, para hablar acerca de las medidas que anunció el COE nacional y el gobierno con relación a los diferentes brotes que se han dado sobre la fiebre amarilla y también la tosferina. Vamos a platicar sobre esta situación sanitaria que se ha dado aquí en el país. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos. Primero nos gustaría saber, para la ciudadanía, conocer a qué se refiere con la tosferina, la fiebre amarilla, cómo se dan estos contagios, de qué forma tal vez uno puede ser más propenso tal vez con estas enfermedades. Bueno, las tres son enfermedades transmisibles. En el caso de la tosferina es de transmisión respiratoria, pero como todas las de transmisión respiratoria también se transmite por las manos, igual que el COVID, y por lo tanto las medidas son las mismas, mascarilla y lavado de manos. Y en el caso de la tosferina hay también vacunación. Pero bueno, la tosferina es producida por bacterias, una bacteria que es la Bordetella pertussis. El problema que tenemos con esta es que tiene un periodo de incubación, si bien corto, una semana, tiene una semana más de síntomas gripales tipo rinorrea y comienza tos. Después vienen unas 2 semanas, de 1 a 2 semanas de tos paroxística, que la gente tose hasta ya no a ponerse los labios y los dedos amarillos y terminan siempre, y eso es importante decirle a la población, que terminan con este sonido. No es solo de la tosferina esto, pero la mayor parte de casos de esto, y digo eso porque la gente cuando tenga síntomas de tos paroxística intensa, persistente, además sin fiebre, porque la tosferina casi no da fiebre, y terminan con este sonido, ¿no? Esa es sospecha de tosferina, alta sospecha. Entonces ahí tienen que ir a buscar ayuda inmediatamente. El problema de la tosferina es que también puede matar, porque algunos casos pueden terminar en complicaciones como neumonía. Y el otro problema es que aunque no se mueran, se quedan con secuelas, sobre todo a nivel de bronquios. Hay una que se llama cilio de cilio muerto, porque los pelitos que sacan la flema se paralizan, se mueren y no sacan la flema, y eso hace que se enfermen cada rato de infecciones respiratorias los que han sufrido eso. Entonces la tosferina se transmite por vía respiratoria, es una enfermedad inmunoprevenible. El problema es que la vacuna no es muy eficaz, por eso hay que vacunar a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año y medio, a los 4 a 6 años y en la adolescencia. Ya, y también hay que vacunarles a las embarazadas en los últimos meses, 6 a 8 meses, para que le transfieran inmunidad a los niños, porque los niños pueden enfermarse antes de ser vacunados. Y eso también se recomienda, donde hay niños menores de 1 año o recién nacidos, que vacunen a toda la familia para crear una barrera, ¿sí?, a los niños. Esas son las medidas que se recomiendan en general. Y para la población general, el uso de mascarilla, el lavado de manos y el estar atentos a los síntomas. Como le digo, es una semana de gripe con catarro, comienza tos, una o 2 semanas de tos quintosa, que termina con un sonido como de gallo, se llama, y eso ya es sospecha de tosferina. Hay otras enfermedades que pueden producir eso, bronquitis, pero es muy característica del coqueluche o tosferina pertussis, cualquiera de esos tres nombres. ¿Y cómo se podría identificar? ¿Se necesita hacer algún examen específico para identificar tosferina? Bueno, hay pruebas de anticuerpos, de antígenos, pero también hay PCR, igual que para cualquier otra enfermedad. Pero si una persona ha estado en contacto con un caso confirmado de tosferina, ya no necesita examen, es tosferina, si tiene síntomas sugestivos de tosferina, y lo que hay es tratarle, porque como es una bacteria, el tratamiento es con antibióticos. Entonces eso disminuye la mortalidad. Pero el hecho es que no solo los niños tienen riesgo de morir. Tenemos un problema. Durante la pandemia se vacunó muy poco, y eso ha hecho que se acumulen los susceptibles. Y por eso tenemos este brote epidémico, porque normalmente es endémico. Cada invierno aumentan los casos de tosferina, pero muy poco, 150 al año, 130. Pero ahora se ha duplicado y estamos en un brote epidémico, y hay que tomar medidas porque se puede expandir, porque tenemos muchas personas no vacunadas, inclusive adultos no vacunados. Y si es un adulto con inmunodepresión,
con cáncer, con enfermedades que le bajan la inmunidad, puede morirse por la tosferina. No es que no deben preocuparse los adultos, deben preocuparse y por eso deben usar mascarilla, lavarse las manos, porque eso evita todas las respiratorias, ¿no? Eso en cuanto a la tosferina. Y ahora para la fiebre amarilla, por ejemplo. La fiebre amarilla, en cambio, es una enfermedad viral. El virus es familiar del virus del dengue, el chikungunya y el Zika. Y se puede transmitir a nivel selvático, los monos son los reservorios y se transmite por un mosquito Haemophilus, se llama el más prevalente. Pero también a nivel urbano puede transmitirse por el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Y es el problema que tenemos. Entonces ya hubo y ya se denunció en toda la Amazonía casos en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero también antes se había identificado episodia, es decir, muerte de monos. Aquí no se ha detectado muerte de monos, pero ya aparece un caso. Y por lo tanto se quiere decir que esa persona estuvo en contacto con un mosquito infectado y que pasó de monos a humanos. Y ya hay creo que 3 muertos. Entonces, se transmite por la picadura del mosquito. El riesgo es de la Aedes. Y hay Aedes en todas las ciudades de la costa. Yo diría para los que vivimos en la sierra, el riesgo de que alguien infectado nos transmita es nulo porque el mosquito no se desarrolla después de 1600 metros de altura. Entonces eso hace que el riesgo sea muy menor. Entonces la medida más importante es la vacuna, que la persona identifique los signos y síntomas, igual que en la tosferina, cuáles son: dolor de cabeza, fiebre muy alta, dolor de pecho, dolor abdominal, sobre todo dolor de espalda, y comienzan a aparecer síntomas de hemorragias. Primero pequeñas manchitas en la piel que son los petequias, pero también puede tener epistaxis, es decir, sangrado por la nariz, puede también orina de color negro y eso es síntoma de que hay una hemorragia interna severa y en general, síntomas de hemorragia. La fiebre amarilla es una enfermedad que se llama icterohemorrágica porque daña mucho el hígado y los riñones. Y el hígado produce la bilirrubina y esa se acumula y por eso el signo característico son los ojos amarillos. Entonces, pero hay otras enfermedades que también son ictéricas, ¿no? Como por ejemplo la misma leptospirosis, por eso ahora produjo un problema de decir, estos niños son fiebre amarilla, podría haber sido, pero se descartó y se encontró que era leishmaniasis que también da ojos amarillos, no da piel amarilla. Entonces, ¿cuáles las medidas de contención ahorita? Es vacunar, porque desgraciadamente, contrario a lo que dicen algunas autoridades, conocemos que en la Amazonía, sobre todo en Zamora, las coberturas de vacunación son menores al 60% y se necesita tener coberturas de 95% en la población general para evitar que se siga transmitiendo. Y hay que evitar que la gente que vive en la Amazonía y que viaje sobre todo a la costa salga sin vacuna. Tienen que vacunarle y exigirle el carnet, no solo a los que vienen de fuera o a los que se van afuera, sino a los que viven en la Amazonía. No tienen que vacunar masivamente. Desgraciadamente sé que no hay más de 300,000 vacunas, que no es suficiente para poder vacunar a todo el mundo, pero bueno, para el control de brotes o focos sí hay, pero el control de brotes y focos, donde aparece un caso, tienen que hacer un control de 500 metros a la redonda, porque el mosquito vuela a 500 metros, el Aedes, ¿no? Entonces, el riesgo. Entonces, las medidas ahí es uno, que la gente identifique los signos, síntomas, y lo segundo, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Ahora, en la costa todavía no hay casos, el riesgo es grande de que alguien que está asintomático porque está en periodo de incubación o es un sintomático leve o moderado, vaya a la costa y comience la transmisión en la costa, es grandísima, porque en la costa se vacunó muy poco, hace como 20 años no se ha vuelto a vacunar, entonces ahí tenemos una población susceptible, inmensa, entonces el peligro de un brote de fiebre amarilla urbana es grande. Entonces esperemos que contengan en la Amazonía. Pero, por ejemplo, si es que esta persona de la Amazonía viaja a la costa, ¿cómo se propaga el virus de la fiebre amarilla? Entonces, como le digo, puede estar enfermo o infectado, llega a la costa, le pica un mosquito Aedes, en este caso Aedes porque no es Haemophilus, y ese le pica a otra persona sana y le infecta y
puede enfermarse y morirse, ¿no? La letalidad de la fiebre amarilla es bien alta, de 20 a 50%. En Colombia se reportó hace una semana 50% de muertos, o sea, mueren muchos, muchísimos. Y, bueno, lo bueno es que la vacuna es muy eficaz y por eso todo el que salga de la Amazonía tiene que salir vacunado, pero también todo el que entra. Entonces a esos hay que vacunar, a todo el que se vaya a la Amazonía vacune. Ahora, dice, no se les vacuna a los mayores de 65 años en vacuna regular. ¿Por qué? Porque los efectos adversos de la vacuna en mayores de 65 años son grandes, con riesgo de muerte. Por eso el beneficio de vacunar a un mayor de 65 años es mayor que el daño. Pero si ese adulto mayor es parte de un brote, es decir, está cercano a un caso, yo sí le vacuno porque ahí sí el riesgo de muerte por fiebre amarilla es más alto que el de la vacuna. Entonces, no es así blanco y negro. En control de brotes hay que hacer eso. Y en control de brotes tienen que ir a matar al mosquito adulto, que es mediante nebulizaciones. Lo mismo que hacen para el dengue. Controlar las larvas, y estas crecen en agua limpia, en los tanques de acumulación de agua, ahí crecen. El ministerio suele poner un insecticida que se llama abate para eliminar, pero el problema es que este mosquito crece en cualquier lado. Por ejemplo, si usted tiene una tarrina botada en un patio, ahí puede, hasta una tapa de Coca-Cola, de cualquier cosa. Es un mosquito terrible, difícil de controlar, pica durante el día, porque en la noche la gente va, duerme bajo toldo, pero durante el día no hay protección, el mosquito le pica. Entonces sí ayudan los toldos impregnados con insecticida, hay que distribuir masivamente eso en la Amazonía. Sí es bueno porque por lo menos los niños que no salen de la casa, el toldo les sirve de repelente y eso es para controlar eso. Entonces vacunar, controlar los adultos, los mosquitos adultos, las larvas. Ahí el Ecuador ha sido muy negligente en el control comunitario de la Aedes aegypti. Porque en malaria el Ecuador es el único país de América Latina que logró preliminar la malaria. Tenemos muy poca malaria. Y siempre usamos un enfoque de control comunitario de vectores, enseñando a la gente cómo controlar. En Aedes han sido siempre una visión muy institucional, con insecticidas, con esto, el otro, con gastos enormes, y no se le ha enseñado a la comunidad a controlar. Es bastante difícil controlar a Aedes, pero sin participación comunitaria es imposible. Y esa sí es una falla que se mantiene, ¿no? Justo eso también quería preguntarle, doctor. Actualmente estamos aún a tiempo de controlar estos brotes porque, por ejemplo, de lo que es la tosferina ya hay más de 300 casos que se han reportado a nivel nacional y eso tal vez evidencia una epidemia en la que ya nos encontramos. Bueno, ya es epidemia porque el número de casos es más del doble del año pasado. Solo con un 30% más ya podríamos llamarle epidemia. Entonces, si estamos en epidemia, la ventaja es que, de todas maneras, a pesar de las bajas coberturas de vacunación, la vacunación debería llegar a 90-95 para evitar esta, pero como hay control de focos, y en el control de focos vacunan un perímetro amplio para tosferina iguales con la fiebre amarilla, se puede contener en los sitios y disminuir la transmisión. No es tan transmisora como el COVID, es menos transmisora la tosferina. ¿Sí? Además, por el hecho de la característica de la tos es más fácil de identificar. Entonces es más fácil controlar los brotes los focos donde hay más de uno o dos casos. Y en este caso está bien, hay que vacunar a los niños de preescolares y escolares, a los menores de 1 año, pero tenemos un problema que también es parte de esto, además de la debilidad del sistema de salud que se ha debilitado mucho. El problema es que los padres, por el tema de los antivacunas, no quieren vacunarles a los niños. Dicen, no, porque sabemos que las vacunas matan. Toda vacuna, al igual que todo medicamento, tiene efectos adversos, pero siempre decidimos beneficio versus daño. Si el morirse por la vacuna es de 1 en 1 millón de personas vacunadas, el morirse por tosferina es de 1 en 1000, por ejemplo, porque no es tan alta. Entonces, ¿qué? El beneficio es mayor que el daño, vacunamos. Ahora, que puede haber casos que por la vacuna
Raro que se mueran, pero que por vacuna tengan efectos adversos, sí, va a haber siempre. Pero eso es, en la medicina es así, beneficio versus daño. Por eso cuando hablamos de adultos mayores y vacuna para la fiebre amarilla, decimos, en los brotes sí vacunémosles, porque el beneficio sí es mayor al daño. Pero para alguien que quiere salir de la Amazonía o quiere viajar a otro país, no necesita vacunarse, ¿no? Porque es un requisito de viaje nada más. Entonces, por eso no están poniendo vacuna a los mayores de 60 años. Y le dice, aquí está el certificado que se presentó, váyase. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Como escuchábamos en este momento al doctor epidemiólogo Alberto Narváez acerca de la situación que se ha dado en cuanto a los brotes de tosferina y también de fiebre amarilla a nivel nacional, donde señaló cuáles son los síntomas, las causas y también las recomendaciones para la ciudadanía, en donde también recalcó estas campañas de vacunación que está promulgando el Ministerio de Salud junto al COE Nacional y también el gobierno para evitar que se den o se generen más brotes. Sin embargo, sí aclaró el doctor epidemiólogo que existe actualmente una epidemia de tosferina comparando el número de casos que se presentaron el año anterior y que actualmente duplican esta presencia de la tosferina a nivel nacional. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.